Ok, ahora sí en vivo. Hola María José, bienvenida. Hola, Ah, ¿cómo estás? bienvenida a nuestro espacio, a esta casa de todos nosotros los hispanohablantes, desde aquí, desde Noruega. Muy complacida de parte del equipo de Solidaridad Hispana Noruega por tu receptividad, por tu atención y por compartir con nosotros esto que hoy queremos traer a nuestra comunidad. Ella está en Chile, nosotros acá en Noruega. Y Ajá. que desde el equipo de Solidaridad Hispana quisimos invitarte porque en uno de nuestros proyectos, nos definen 8 proyectos, proyectos familia, tenemos una actividad que denominamos Club de Libros Infantiles, ¿ok? ¿Qué más Ah, mira. pertinencia que tu trabajo, que ya lo vamos a conversar, con Clementina? María José es una psicóloga infanto-juvenil con 15 Ajá. años de experiencia, que ella nos va a contar, y ella nos presenta, nosotros llamamos una obra hermosa, y es tratar el tema del coronavirus para los niños, también para los padres, también para los maestros, si se quiere, y esto es un tema nuevo para todos. Ujú. Yo te felicito en nombre de nuestro equipo porque ella lo que hizo fue magia, narró la historia, lo trató, esa parte emocional, ese tema de las emociones en los niños y esta situación con un cuento llamado Clementina. Clementina tiene 6 libros, Así Clementina es. lo narra hermosamente. Nosotros compartimos el primero en tu página, invitamos a que te sigan y puedan, ya nos vas a comentar cómo tienen acceso a todos tus libros. Así que bienvenida, Ujú. tienes la palabra. Muchísimas Muchas gracias y gracias. felicidades por ese trabajo tan bonito. Así que cuéntanos de Muchas gracias, Clementina. te pasaste. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy emocionada de que se puedan dar estas cosas. Creo que han sido el beneficio quizás que veo de la pandemia por ahora. Que podamos estar tan lejos, pero comunicándonos al mismo tiempo eh, y además conectados bajo una misma realidad, que es lo que conversábamos. Si bien, claro, hay matices de cómo estamos funcionando los distintos países, eh, estamos todos un poco en la misma y nuestros niños también. Entonces, nada, pues, me emociona la verdad que poder estar aquí desde tanta distancia, estar ojalá aportando lo más posible para nuestros niños y nuestra infancia. Exactamente. Cuéntanos cómo Eh, nace esa idea, cómo nace la idea de sí, Clementina. mira, la idea de Clementina, yo trabajaba antes en un colegio como psicóloga, además de atender mis pacientes en consulta particular. Y al principio de la pandemia, cuando llegó a Chile, me empezaron a pedir mucha ayuda a los papás de cómo le podían explicar esto a los niños, de cuánto le decían, cuánto no le decían, en el fondo con una preocupación sobre no ponerlos ansiosos y entregar la información que pudieran manejar. Okay. Eh, y me empezaron a llegar requerimientos desde la consulta, desde el colegio, entonces dije, pucha, aquí hay algo donde se necesita ayuda Necesidad. y en el fondo yo no puedo tener tantas reuniones juntas porque voy a terminar, no sé, pues, introduciéndole el tema del coronavirus a los papás 3 meses más que ya no sirve y tiene que ser como ya. Entonces se me ocurrió hacer, vi varias alternativas y consideré que la mejor era hacer un cuento para niños para que los papás pudieran leerlo y ya tener lista la herramienta en el fondo de el cómo contarlo, lo importante que es el tener las conversaciones sobre las emociones, al mismo tiempo darse cuenta que esto tampoco estaba siendo muy fácil para los niños, Sí. en el fondo como lograr narrar la situación que estábamos viviendo dentro de las familias, dentro de la casa. En este tiempo como pensemos que el primer cuento salió cuando estaba recién llegando el coronavirus, entonces estuvimos harto tiempo en cuarentenas aquí en Chile por lo menos, Okay. ¿ya? Entonces, la verdad, bueno, se me ocurrió hacer este cuento infantil, lo escribí, busqué ilustraciones, fue un cuento, la verdad, pensado para aportar a los papás del colegio donde trabajaba y a algunos niños que le llegara. Jamás me imaginé todo lo que iba a pasar con los cuentos.
la cantidad de veces que se han descargado, la cantidad de alcance que han tenido, la verdad que nunca, jamás me lo puedo llegar a imaginar. Y tampoco me imaginé seguir escribiendo. Fue como, ok, acá está esta herramienta, ojalá que le sirva, ojalá que pueda aportar en el fondo. Pero claro, cuando me di cuenta del impacto que había tenido, la cantidad de mensajes que me empezaron a llegar, me tuve que empezar a hacer redes sociales profesionales porque había gente que me estaba buscando y me quería seguir como en las redes personales y prefiero tenerlo separado. Y la verdad es que me pilló todo esto muy de sorpresa. Y ahí nada, pues dije en verdad, si se ha visibilizado tanto, si se ha compartido tantas veces, claramente es algo que los adultos estamos necesitando. Exacto. Y es todo, Y que ¿no? está Todo el pudiendo captar. entorno, es los adultos, hablamos de los padres, nosotros los padres, porque para nosotros es nuevo, para los maestros, porque siempre es un trabajo de Sí, colegio, familia, sí, y para los niños, porque para los, como hablábamos cuando nos conocimos por aquí, que hicimos la reunión, es decir, el trabajo en los niños, tú como adulto dices, ¿cómo yo lo ayudo? Si esto es nuevo para mí, si los miedos también los tengo yo como papá. Eso es lo bonito de tu libro, que exactamente. viene a aportar eso, ¿cierto? Ese Sí, trabajo en sí. todo este entorno, en esa trilogía importante de familia, colegio el infante, ¿no? Absolutamente. Acá, por lo menos en Chile, los libros los han ocupado muchísimo desde el Ministerio de Educación. Los publicaron ahí y de hecho los imprimieron y llegaron a más de 11.000 colegios a lo largo de todo Chile. Como Es un país herramienta bien total, largo. wow, como herramienta de colegio, qué importante, ¿no? Como herramienta en el fondo para los profesores, porque también es muy importante. Están los profesores, en el fondo, la única contención que están teniendo hoy día los niños es los papás que están dentro de la casa o si vive alguien más con ellos. Y los profesores a través de Zoom, si es que estamos en cuarentena, o presencial, si es que están pudiendo ir al colegio. Acá todavía estamos transitando mucho en periodos de cuarentena y otros que pueden ir presencial. Eh, los niños igual ahora, por ejemplo, estamos en la comuna donde yo vivo en cuarentena, entonces están todos los niños en la casa. Esos libros, Y esta herramienta, al ser digital también, porque todos los cuentos se pueden descargar de forma gratuita desde mis páginas, en el fondo de forma digital. Entonces, ha permitido que los profesores, los papás, puedan tener esta herramienta a mano, en cualquier parte además, y poder ocuparlas ya sea en las clases online o en la clase, en la sala de clases. ¿Ya? ok. Lo Bueno, interesante y de tu libro es que es por tema, ¿no? Que lo tratas como Clementina está confundida Clementina descubre lo positivo o está sí, enojada, o sea, algo como el enojo que manejaron sí. mucho los niños, Es así que lo va por trataste por tema temas. porque en el fondo lo que fue pasando es que, bueno, yo como te decía antes, no me imaginé escribir más libros, pero en algún minuto empezaron a llegar muchos papás con la inquietud nuevamente, que se empezó como a repetir ciertas dudas, cierta información, de que los niños estaban más ansiosos. Era la Ese fue ansiedad, como el en segundo principio tema, la el tema de la ansiedad. ansiedad. Ok, Sí. ok, Que en el fondo los papás no sabían que es el Clementina está confundida. Ese es ok, el segundo libro y habla de la ansiedad. En perfecto. el fondo los papás no sabían si lo que estaba pasando era normal, no era normal, si tenían que llevarlos a algún especialista o cómo podían ayudarlo. Y ahí va todo ese tema resuelto y en el fondo de poder mostrar que frente a este escenario que estamos presentando, puede que los niños presenten ciertos síntomas ansiosos y lo importante es que estemos ahí para contenerlos y que no necesariamente tenemos que ir a consultar a un especialista, a no ser obviamente que esos niveles sean mucho más allá de lo que uno esperaría en intensidad, Ok, ¿ya? Como que ya empiecen a interferir en la vida diaria. Ese es el momento de consultar. ok, Pero por los niños que, por ejemplo, no sé, pues se están chupando las poleras o chupando mal los dedos, ok. era una situación que se podía contener y controlar en la casa y que además se estaba haciendo funcional, porque los niños al empezar a presentar algunos síntomas ansiosos, lo que logran
inconscientemente todo esto, es más atención de los padres, que es lo que necesitan. Muy importante. ¿Ya? Y eso, Sí, así es. imagínate ese cambio en los padres que tenían una rutina, porque todas las rutinas cambiaron, como lo cuentan en el primer, tu primer cuento, decía, al principio para los niños fue emocionante, no voy al colegio, voy a estar en casa, pero Sí, ya le cambió la realidad, no, pero yo quiero volver al colegio. Y era el tema de ellos sí, y de los papás. Entonces, absolutamente. y en escenarios Sí, diferentes, absolutamente. porque hablábamos de, no es lo mismo la situación que se vive en nuestra Latinoamérica, lo que se vive aquí, porque a lo mejor aquí otra experiencia, pero es enfocada, en fin, nos resume que todos lo vivimos de diversa manera, porque fue para todo. Ahora, lo estratégico tuyo fue tratarlo en un cuento y tratándolo emocionalmente por tema, como la ansiedad. Sí, Creo que después también ya puede salir, trabajaste el enojo, por ejemplo, y también la ansiedad. sí, es Cuando que ella ya puede salir, ahí que trabajábamos. lo que pasa es que, claro, después, en el fondo, todos los cuentos fueron saliendo según lo que iba pasando, según las circunstancias que me iban llegando. Ok. Después, por ejemplo, salió el del enojo, que fue cuando en Chile ya llevábamos mucho tiempo en cuarentena, y los niños ya se empezaron a poner irritables, estaban enojados, estaban aburridos, estaban frustrados ya también en las casas. Nosotros, yo les contaba antes, nuestro año escolar es desde marzo hasta diciembre. Y los niños en marzo partieron en cuarentena y recién en noviembre volvieron al colegio, o sea, estuvieron un mes y medio de clases en el año. Todo el resto fue virtual, entonces fue una cuarentena muy larga. Y claro, los niños estaban aburridos en un espacio más reducido, además los niños se regulan a través del movimiento, el movimiento también estaba un poquito más restringido, en cuando no tenían como los patios gigantes que puede tener un colegio y todos los juegos que hacen con sus compañeros que implican movimiento, en las casas no. Eh, entonces los niños empezaron a estar mucho más irritables y por eso escribí el Clementina está enojada. Ok. Pero en el fondo para poder visualizar eso, el tema de la frustración y entregar también alguna estrategia a los papás para poderlos apoyar con esto. Y eso En lo el dices fondo de tú. cómo los niños podemos irlos ayudando en el camino de la autorregulación. Y es lo bonito. Entonces van ahí algunas técnicas y algunas estrategias desarrolladas para que las puedan aplicar. Porque narras el cuento implícitamente al final les das consejos a los padres. Eso lo hace Sí, diferente e interesante, ¿no? sí. Ese mensaje que tiene Clementina para los padres, para los maestros, para los niños, un mensaje así, ¿sabes? Fuerte y puntual o determinante, que tú veas que qué regalo, ese es el regalo más importante que nos puedo dar, que puede darle Clementina según tu experiencia y tu narración. ¿Cuál crees tú que es que sea? Mira, yo creo, y lo que he intentado, espero estarlo logrando, Sí. eh, es más que un mensaje propiamente tal, el ayudar y apoyar en el desarrollo emocional de los niños. Esto de que vayamos reconociendo nuestras emociones, que vayamos conversando nuestras emociones. Cada uno de los cuentos, por ejemplo, termina con preguntas para hacer, ya sean los profesores o los papás, para generar espacios de diálogo sobre la emoción, ¿ya? Okay. Y que así los niños puedan irlas reconociendo, nombrando, para que así vayan logrando el camino de la autorregulación. Por eso también en cada uno de los cuentos soy súper explícita en cada una de las emociones que va sintiendo Clementina, porque así los niños se pueden ver reflejados y decir, ay, a mí me pasa lo mismo, entonces lo que yo tengo es rabia. Qué bonito, qué Y ahí hermoso. desde a partir de la experiencia que les muestran en el fondo, ir pudiendo como irse desarrollando en este camino del mundo emocional, Qué hermoso. que es tan importante porque finalmente nuestras habilidades socioemocionales es lo que va a regir nuestra vida después de adultos, de las posibilidades que tenemos, de la calidad de vínculos que vamos a hacer, de cómo nos vamos a expresar y comunicar. Entonces siento que
Ese sería como, yo creo, el principal regalo, a lo mejor si uno quisiera mirarlo así, Hermoso, o el objetivo que me propuse hermoso. al hacer estos cuentos. Qué hermoso y de verdad te felicito de verdad porque fíjate que triste, bueno, no sé si decir tristemente, pero fue a través del coronavirus algo que es tan importante trabajar en los niños y porque dijiste algo muy importante y que a veces los papás Sí, no lo sabemos aún queriendo hacer las cosas bien, ¿no? Y es esa parte mm, de trabajar esa emoción de los niños que nos vino a enseñar el coronavirus por todo esto. ¿Cierto? Porque sí, eso no es nuevo, solamente que a veces lo aprendemos cuando ya tienes más. Nosotros como madre, yo tengo dos, tú tienes tus 4 niños, bueno, ya eres psicóloga sí. más, pero uno como mamá, terminas entendiendo un poco cuando ya están en otra edad, ¿no? Entonces es Sí. bonito porque es un mensaje fundamental. Si trabajamos las emociones en nuestros hijos desde pequeños, ya en adolescencia y en adulto, pues van a estar, o sea, con una Mucho estabilidad más preparados, emocional, de todas sí, maneras. sí, para todo tipo, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, Sí. vamos a decir que esa es una de las cosas buenas que trajo en este momento el coronavirus, ¿no? Bueno, por acá también. Este aprendizaje como padres, porque nosotros conversábamos y aquí no fue tan, depende de cada país, claro, pero no fue un encierro, en cambio tú nos contabas que allá sí, los niños, nosotros decíamos encerrados un mes en el apartamento, en tu hijo y ni siquiera caminar al parque. Y eso es Sí, duro, como padres es duro sí, porque ellos necesitan de eso, sí, absolutamente. de ese Sí. espacio y de la Ha rutina. sido bien duro, sí. Yo te felicito de verdad porque es bonito, de verdad, la estrategia. Y cuéntanos cómo la recepción internacional también has tenido. Ya nacional, ya sabemos que imagínate, que el ministerio, ¿verdad? En este caso, de educación del país, como estrategia y herramienta lo use, es hermoso. Y Sí. internacionalmente, aparte de nosotros, también allá ya se has dado, ya se conoce tu trabajo. Sí, la verdad que como yo te comentaba al principio, esto para mí ha sido muy inesperado, muy lindo también, ha sido muy emocionante ver de todas las partes que se ha descargado los cuentos. Yo tenía, antes al principio no tenía ni página web, no tenía nada, porque como yo les decía, era un proyecto como para alguna, como algo chiquitito, pero que fue creciendo y creciendo, y estoy muy contenta de eso. Pero tenía un link en el fondo donde tenía cada uno de los cuentos y desde ese link yo podía llegar a la cantidad de países de que habían descargado, la cantidad de veces. Y ahí me di cuenta que, por ejemplo, los cuentos los han descargado en más de 20 países distintos, que tiene más de, no sé, 10.000 descargas. Entonces, Y eso es solo súper tremendo. en Es español, no está en en inglés aún. español y tengo unos poquitos traducidos al inglés. Ya, imagínate, Sí, tiene más alcance cuando tengas sí. también en inglés. Qué bonito. Sí, de hecho Sí, esas también redes están, es hay muy, como 4 del coronavirus que ya están traducidos al inglés, que están en mi página web y se pueden descargar también en inglés. qué bonito. Así que ha sido, la verdad, increíble, inesperado, una sorpresa, me llena de emoción todo lo que ha pasado. Y por ejemplo, que me hayan contactado usted, impactante, porque estamos tan lejos. Y cuando me llegaba el mail de nos gustaría juntarnos contigo desde Noruega, yo dije, qué impresión, o sea, Qué de verdad bonito. que me emociona y me impresiona que los cuentos hayan llegado tan lejos. Me han entrevistado de otros países también, he hablado con República Dominicana, Qué con bonito. Perú, con Brasil. Entonces, la verdad es que ha sido muy emocionante todo lo que ha pasado con los cuentos. No, y nosotros de verdad, por las redes precisamente te contactamos, Joana, una del equipo de nuestro directivo, ella contactó con ustedes por tus redes, María José Ajá, Camiruaga, en sí, Facebook, ¿verdad? Y fue un poco, eso es lo que nosotros desde Solidaridad Hispana Noruega queremos. Cuando Joana nos comenta de ti, wow, qué impresionante, es un cuento, es dar ese apoyo a nuestra cultura, a los nuestros, como decimos, a nuestra gente latina o hispana. Y aquí, por supuesto, todos tienen la puerta abierta y es eso, porque es una ayuda aún en la distancia. Es nuestra raíz, es así nuestra es. gente y es el apoyo mutuo, porque todo Sí, suma, ¿verdad? Ese aprendizaje sí, que nosotros quisimos sí. compartir, porque ciertamente Solidaridad Hispana Noruega, tenemos ciertamente un año trabajando este equipo bonito y es uno de nuestro principal también, de parte de nuestro propósito compartir este tipo de iniciativa tan importante y tan
auténtica, diría yo, porque fue a través de la mejor manera que a través de un cuento, ¿no? Y Sí. suma mucho para todos. Y era un poco lo que queríamos compartir. Nosotros desde aquí sí invitamos a las personas que lean tus libros, ¿verdad? Que cómo los pueden adquirir, cuéntanos cómo sería para que tienes este espacio para que tú cuentes cómo acceder Sí, a tus libros. la verdad que es súper fácil. Tienen que buscarme en las redes sociales, de repente en mi Instagram o en mi Facebook, y ahí está el link de mi página web donde pueden descargar los cuentos. Los pueden descargar, como les decía antes, son de descarga gratuita. Los bajan en un archivo que pueden leer los cuentos en el celular, en un tablet. Okay. Hay mamás que me han dicho que los han impreso para tenerlos en papel. Qué Acá bonito. en Chile ya los estoy vendiendo en papel porque muchas Wow. mamás me decían, ¿sabes qué? Ya no quiero más pantalla porque están en las clases, las pantallas, están con los amigos por las pantallas y quiero que se desconecte y quiero tenerlo disponible también. Eh, Y Así que mandamos a hacer algunas versiones en papel. no te pregunté algo importante, ya que hablábamos de las partes de cómo trataste el tema de las emociones. El último libro creo que fue interesante. Cuéntanos un poquito de Clementina vuelve al colegio, que eso sí es Sí. común, la manera como los niños reiniciaron eso, esa parte. ¿Qué de ese libro, qué es lo más que quisiste destacar allí cuando vuelve Clementina al colegio? Sí, en los libros, los dos últimos, que es Clementina ya puede salir y Clementina vuelve al colegio, en el fondo lo que se busca es poder anticipar a los niños a lo que se van a enfrentar. Eso, cuéntanos. Exactamente, porque, bueno, yo les contaba la otra vez, yo como estuve tan metida en este tema por escribir los libros de Clementina, estuve buscando información como lo que iba saliendo del coronavirus y todas las reacciones emocionales de los niños, de los adultos. Y Europa, por ejemplo, iba como 6 meses antes que nosotros. En el fondo había llegado el virus antes, habían entrado a cuarentena antes, se habían salido de cuarentena antes. Acá llegó un poquito más tarde. Entonces, para mí era súper importante ir como anticipando esto, Ok, ¿ya? Y ok. viendo Ya, como qué ya, es lo que ya. iba pasando en este proceso. Y ahí me di cuenta y me encontré con algunos artículos que mencionaban que, por ejemplo, los momentos donde los niños estuvieron más ansiosos fue al volver a salir, Ok, ¿ya? ajá. Al volver a salir o al volver a clases, porque a muchos niños no se les explicó lo que iba a pasar, cómo iban a funcionar, cuáles medidas se iban a tomar para cuidarlo, no se les dio un espacio de contención. Entonces, claro, si los niños habían estado todo el tiempo o muchos meses en el fondo en la casa con sus papás para cuidarse, que no podían salir para afuera, pero de un día para otro ya podían salir, pero el virus igual no se había ido, Wow, entonces como, igual como el medio era confuso. claro. Hay algunos niños que, por ejemplo, los papás prefirieron mantenerlos un poco aislados de esto, explicando que había un virus y todo, pero sin entregar mucha más información. Entonces, esos niños se iban a dar cuenta de que todo el mundo andaba con mascarillas, de que tenemos que andar con el alcohol gel en el bolsillo prácticamente, de que los juegos acá, por ejemplo, en las plazas están acordonados, no se pueden ocupar. Entonces había que anticipar mucha información para que los niños sintieran que iban a salir en un ambiente seguro Okay. y que podían en el fondo como predecir lo que iba a pasar, ¿ya? Cuando Okay. salieran o cuando entraran a clase. Okay, okay. Y un poco van esos temas. Y lo otro que toca también el Clementina vuelve al colegio es que, claro, acá como yo les mencionaba, estuvieron prácticamente todo el año escolar del 2020 en las casas. Entonces uno dice de repente los niños más chicos que tienen cierta ansiedad de separación, que de repente después de las vacaciones igual les cuesta separarse de los papás, volver a clase, podía ser un desafío súper mayor, porque en Sí, el sí, fondo sí. venían de las vacaciones de verano, que tenemos ahí 2 meses de vacaciones, después tuvieron 3 semanas o 2 semanas clase y nos Okay. fuimos a cuarentena hasta Sí, sí, final de sí. año. Sí, sí. Sí, Entonces sí. habían estado más de un año en las casas
y podía generarse Wow. mucha ansiedad de separación. Entonces va también metido ese tema ahí y van algunas estrategias para poder apoyar a los niños que les está costando. Lo trabajas allí en ese punto. Así es. Qué bonito, de verdad. Sí. Oye, mira, es lo interesante y invitamos a quienes nos está viendo y a quien quiera después verlo a posteriori de este video, esta entrevista. Mira, cada uno de tus libros que se han leído, que es una guía, que es un apoyo y que está interesante, pues los invitamos a que sigan, a que los lean. Una de las preguntas, ¿otros proyectos aparte de Clementina? Como esa ayuda. Vamos a seguir con Clementina. Sí. Bueno, la bromeamos ese día que Clementina llegó a Noruega. Sí. Por ahí podría haber uno, ¿verdad? De todas maneras. No, en el fondo mi idea es poder seguir escribiendo desde este personaje que ya está instalado en el fondo, que la gente ya lo conoce y lo reconoce. Para ir enfrentando o para ir apoyando, la verdad, distintas situaciones complejas que los niños necesitan apoyo y que de repente los papás no sienten que tienen las herramientas suficientes para poder apoyarlo. Okay. Como por ejemplo la separación de los papás, la llegada de un hermano, el tema autoestima, duelo. Wow. Y así ya hay 2 libros listos, uno que habla de las emociones, en el fondo que ayuda mucho en el tema como de educación emocional y además es con preguntas para también dar estos espacios en las familias y en los colegios de poder sentarse a hablar de las emociones e instalar esas conversaciones. Y el otro que ya está listo también, que va a salir ahora dentro de unos días acá en Chile, es un libro de una historia para enfrentar el tema del duelo en la infancia. Qué importante. ¿Pero con Clementina otro personaje o de otra manera? Clementina, todo Clementina. Uy, qué bonito ese duelo. Wow. Estaremos súper pendientes. Seguro que sí. Y lo entretenido de esos libros además es que, por ejemplo, al final tienen un código QR que los papás pueden descargar ahí un pequeño marco teórico sobre cómo ayudar a los niños en este proceso, qué cosas son importantes, cómo podemos responderles preguntas. Qué interesante. Yo soy de la teoría que cuando los papás buscan apoyo en un psicólogo es para ellos la ayuda y para nosotros y más que para el niño. Se cree, lo lleva psicólogo. Que nosotros finalmente, claro, somos los que tenemos que tener las herramientas para poder apoyarlos a ellos. Sí, pero inicialmente tú crees, no, tengo que llevar a mi hijo al psicólogo porque quiero que me ayude en este problema, y yo, bueno, realmente el psicólogo es para ti, porque te ayuda a ti cómo llevar a ese niño, y cuando entendemos eso, no le tienen tanto temor a algunos de llevar a tu hijo al psicólogo, porque de verdad que es una gran ayuda y muchos temen eso. Es una gran ayuda, y te digo por experiencia porque mi hijo tuvo una situación al menor y fue una situación de adaptación por cambio de colegio, y yo entendí en ese momento, yo no puedo, yo no lo quiero regañar, yo no quiero. Cuando yo conocí al psicólogo y digo, no, es que es para mí, no es para él, es para mí, porque lo pude superar. Junto con mi esposo pudimos superar esa situación y me dio las herramientas y ese acompañamiento importantísimo. Cuando uno como papá aprende eso, que es para uno, pues tiene de aliado a un psicólogo inmediatamente. Tenemos las preguntas para ti que nos escriben. Porque se nos acaba el tiempo, porque tendríamos más, ¿verdad?, que hablar en este tema de emociones. ¿Cómo surgió el personaje de Clementina? El personaje como tal, nos están preguntando. Y si aceptas consultas online. Muy importante. Sí, a ver, el personaje de Clementina, la verdad es que como yo les decía, imagínense este proyecto pensando en algunos papás, ¿ya? El cuento lo escribí en PowerPoint, para que se vayan haciendo como una idea de lo precario que fue todo el inicio de esto. Qué bonito, interesante. Y de hecho, como dato, los cuentos los sigo escribiendo en PowerPoint. Bueno. Después una diseñadora me ayuda. Genial, yo lo escribiría en Word y después lo paso a PowerPoint, pero está genial. No, porque así en PowerPoint me era más fácil como ver cuánto texto iba en cada página, porque si eran libros infantiles no podían ir con un texto tremendo. Y tenía este primer PowerPoint con el cuento escrito y se lo mostré a mi marido y le dije, mira, te tinca, ¿qué te parece?
Y me dice, no, se lo encuentro súper bueno, no sé qué. Y dije, ya, pero lo tengo que poner imágenes, porque si no, ningún niño va a Ilustrativo, querer que los claro, papás lo claro. lean. Sí, Qué sí, gata. lo visual, lo Es ilustrativo, muy sí. fome, muy poco atractivo como un material para niños. Sí, sí, Y sí. busqué ilustraciones en Pinterest. Ok. Así surgió ¡Oh, qué Clementina. bonita! ¿Y el nombre? El nombre incluso. No, no. Ahí, bueno, ahí encontré la ilustración que es de Manka Kacha, que vive en Rusia, ella es una rusa. ¡Ay, qué bonito! Sí, nos comunicamos en un inglés ahí medio precario, pero lo logramos. ¡Qué bonito! Hemos seguido trabajando hoy día juntas y yo le planteé en el fondo que tenía este proyecto, que es un proyecto sin fines de lucro, por eso los libros se pueden descargar de forma Qué gratuita y se bonito. pueden compartir con quien quieran. Y se me prestaba las ilustraciones en el fondo que ella tenía en sus redes. Y me autorizó a usarlas. Yo le dije, o sea, me dijo, mándamelas antes y yo te las autorizo. Y la verdad es que me autorizó a usarlas. Qué bonito. Y ha sido muy lindo porque en el fondo ha sido todo un trabajo muy cooperativo de muchas personas. También la diseñadora, por ejemplo, de los libros es una amiga mía que también hizo la pega de forma gratuita. Yo Wow. decía, me encantaría pagarte, pero no puedo porque estoy dando este material. Wow. Hay otra persona, dos personas que revisan todo el tema de la redacción, de la ortografía, que también apoyaron de forma espontánea, en el fondo gratuita. Así que ha sido Un como equipo, un un proyecto equipo. muy lindo en ese Qué sentido. bonito. Mira, me están haciendo Sí, señas aquí del equipo de producción con el tiempo. Háblanos, nos quedan creo que 3 minutos, Julia. 3 minutos. Las consultas online, cuéntanos. sí. Consultas online estoy recibiendo principalmente más a papás que pacientes. Porque estoy con harto paciente y estoy haciendo como coaching parentales, esas horas todavía me quedan disponibles, pero niños por ahora estoy copada. Ok. Pero sí, en el fondo, una guía para los papás donde nos juntamos por Zoom, conversamos y vamos definiendo estrategias que son Do- importantes en el ¿Dónde saben de fondo. ti? ¿Por Instagram o Facebook? ¿Cómo llegan a eso? Zoom, ¿por Facebook? No, por ahí me tienen que contactar por Instagram, por Facebook, ahí mismo está mi mail, me pueden escribir por mail, así que por cualquiera de los lados me Mm, contactan y ahí lo coordinamos, María José ningún problema. Camiruaga. María José Camiruaga, el Instagram y el Facebook es psicóloga, Ok, con P al principio, ok, psicóloga, ok, que aquí se escribe así, ok. punto María José Camiruaga. Ok. Psicóloga. Sí. Punto María José Camiruaga. Bueno, Sí, María y si les es José, más fácil, también pueden buscar la página web ok. que es www.elmundodeclementina.cl o .com. CL de las Y siglas ahí de me pueden Chile. encontrar y también pueden mandar mensajes por ahí. Perfecto. Ok, ya tienen entonces esa información. Esto queda grabado, ¿cierto? Y seguimos en contacto porque nosotros desde aquí en Noruega seguimos pendientes de Clementina. Nos debemos Feliz, despedir. pues de todas maneras. Estamos muy complacidas y agradecidas, orgullosa además por tan bonito trabajo. Sus palabras de despedida. Agradecida. Nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder, de ver que los cuentos han llegado tan lejos y de que estén aportando en otras partes también. Ok, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo latino desde aquí, de parte de todo el equipo de Muchas Solidaridad gracias. Hispana Noruega. Muchísimas gracias y cariñosos abrazos. Gracias, María José. Muchas gracias. Igualmente, que estén muy bien. Saludos. Hablamos. Chao. Chao.